escuchamos al pasamos Bueno, yo soy un poco distraído y un poco exagerado. Entonces, como soy distraído, pensé que teníamos que leer algo que habíamos escrito nosotros. No, también podía También ser. podía Bueno, ser. yo me puse a escribí 2 cosas y bueno, ahora me encuentro con que soy diferente a los demás en ese aspecto, que lo escribí. Vos sos diferente a los demás porque Pero sos, sí, sos muy diferente es a los demás. único. Porque sos único. Único. Voy a leer uno para darle lugar al amigo y después, si quieren, leemos el otro. Se me ocurrió, como sabía que se trataba de hablar de la democracia y de la recuperación famosa de la democracia, escribir algo sobre la identidad. Democracia e identidad se titula este trabajito, y el subtítulo es La esquiva, inasible e inidentificable identidad argentina. Largo. Aunque hemos sido convocados para hablar de los últimos 40 años de democracia como si antes no hubiera existido ninguna, y bien sabemos que los gobiernos que vinieron después no fueron ni mucho menos democracias perfectas, me he tomado la libertad de escribir sobre un aspecto relacionado con el funcionamiento del Estado, que la política ha buscado siempre sin conseguirlo: una identidad uniforme para el conjunto de personas que habitan un país. Todos los políticos, derechohumanistas, aficionados y opinators de todo pelaje se han llenado siempre la boca hablando de la famosa identidad argentina, en relación con cualquier tema, pretendiendo demostrar así su sensibilidad social y descubrir nuestras supuestas particularidades. Y ni hablar de los gobiernos militares como el último de facto, que siempre estaban buscando, ustedes se acordarán, el inescrutable ser nacional. ¿Cuál es el ser nacional? También los gobiernos supuestamente democráticos, que una vez llegados al poder intentan apropiarse de todos los símbolos y ser los únicos representantes de esa entelequia llamada pueblo, es la que no admiten que alguien piense diferente o contraríe sus ansias de poder omnímodo. Podemos recordar los ingentes esfuerzos y los debates que se produjeron cuando el último gobierno del llamado proceso, que abandonó el poder hace 40 años, en sus primeras etapas buscaba desesperadamente desentrañar el famoso ser nacional, ese pensamiento acerca de sí mismos que erróneamente ellos presuponen deben tener los pueblos, y lo más importante, a través de cuyo conocimiento podrían manipularlos mejor. Al decir esto, va de suyo que lo que consciente o inconscientemente buscan todos los autoritarios de cualquier estirpe y cuño es el pensamiento único para poder encaminar desde el balcón o el estrado a todo el rebaño con las mismas directivas que ellos consideran útiles en la domesticación de las masas, sean verdades o bien supercherías. Refiriéndonos a las personas individuales, tenemos la identidad básica del Documento Nacional de Identidad a la que todos tenemos derecho. Y en cuanto a la vida, cada uno se construye diferente de manera tal que se convierte en un ser único e irrepetible, biopsicosocial, del cual nunca podrá haber una copia fiel, ni siquiera por clonación. Además, en el caso particular de la Argentina, país casi desértico a fines del siglo XIX, siguiendo las sabias palabras de Juan Bautista Alberdi, creador de nuestra Constitución, gobernar es poblar, el gobierno argentino de entonces promovió una gigantesca, podríamos decir aluvional, inmigración desde los puertos de Europa,
que imbricándose con la preexistente formó un conglomerado humano multirracial que está muy alejado de la pretensión de una uniformidad de pensamiento acerca de todas las cosas. La identidad colectiva, que es más que nada un concepto abstracto, pues se refiere a grupos humanos compuestos por individuos que, si bien tienen algunas cosas en común, son todos diferentes, hace que sea muy difícil definirla con precisión. Tanto más en los tiempos que corren ahora, en los que las características culturales se contagian con rapidez por la facilidad de los viajes terrestres o aéreos y los intercambios en las redes sociales planetarias que cabalgan velozmente sobre las nuevas y extraordinarias tecnologías desarrolladas por el colectivo humano. Ya no hay, como en el pasado, grandes grupos o poblaciones inmóviles en sus lugares de origen, aislados por los obstáculos geográficos, los diferentes idiomas, múltiples dialectos y los exacerbados nacionalismos que favorecían el control político que siempre han buscado los gobiernos de la tierra. Ahora la cosa se le está escapando de las manos a favor de la fluidez visual y auditiva horizontal entre los distintos pueblos, que les permite comunicarse y saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo en cualquier región del mundo, incluyendo a las más remotas e incluso con la posibilidad de viajar para verlo con sus propios ojos. Por todo ello, la diversidad cultural es cada vez más grande, imbricada y compleja que en el pasado, en todos y cada uno de los países, especialmente en los que han alcanzado un grado avanzado en sus procesos colectivos de civilización. Todo esto genera una notoria efervescencia social muy contagiosa aún en los pueblos donde la educación y junto a ella los demás derechos humanos son tristemente deficitarios o aún inexistentes. Pero existe la TV y los telefonitos y la gente ve y sabe instantáneamente lo que está sucediendo en el resto del mundo. Para muchos es un renovado impulso para caminar el planeta como siempre hemos hecho los humanos, pero ahora con más facilidad que nunca. Y para cambiar las cosas y conseguir los derechos humanos básicos, hay quienes saben cómo habría que intentarlo, con qué medidas de fondo, pero no logran domesticar a los políticos corruptos, que en numerosos países no son la excepción sino la regla. Y ya sabemos por la teoría del juego que cuando todos ellos están de acuerdo, todos están de acuerdo en la forma de jugar, y entra alguien que quiere hacerlo de forma diferente, sin que nadie haga nada, el sistema por sí mismo se encarga de expulsarlo. Es lo que muchas veces sucede con los honestos que arriesgan su honra entrando en el tempestuoso mar de la política. Volviendo al tema de la identidad, para no quejarnos tanto y soportar mejor los desaguisados que a diario se cometen en nuestro país, no olvidemos que hay muchos grupos humanos en diferentes regiones del globo que ni siquiera son registrados al nacer, indocumentados sin techo, alimentos ni trabajo, que no pueden pensar en la política, pues ocupan todo su tiempo en ver de qué manera logran comer, defenderse y sobrevivir, sin tiempo para informarse ni plantearse cuál es su identidad. Y estos últimos son miles de millones de personas, a las que los políticos apuntan con sus diatribas y eslóganes fáciles de digerir, pero muchas veces intencionadamente falsos. Como ustedes ven, sin pretenderlo inicialmente, terminamos hablando de las imperfecciones democráticas, régimen que, como bien sabemos, es el único aceptable aún en sus flagrantes imperfecciones.
para decirlo eufemísticamente, en cuanto al sistema de gobierno, es el mejor de los peores. Cada vez se les hace más difícil a los políticos venales, dictadores con aspiraciones de serlo, controlar a sus mandantes como si fueran una masa uniforme a la que denominan el pueblo o la gente. Por eso se desvivieron y se desviven por anular a las personas públicas o funcionarios que los denuncian y a los medios de comunicación que no les hacen el juego, encarcelando o asesinando a los primeros y comprando o desfinanciando a los segundos. Esa pretensión uniformadora, aberrante y desconocedora de lo sociológico es lo que permitió no hace mucho la absurda, avasallante y ridícula creación en la Argentina de una Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. ¿Se acuerdan? Por un malintencionado capricho presidencial, poniéndola en manos de un adocenado y obsecuente pseudofilósofo que no es tal desde el momento que somete su labor intelectual a los caprichos y condicionamientos de una líder omnisciente con pretensiones faraónicas. Los dirigentes políticos que se creen encumbrados para siempre por designio de los dioses del Olimpo tienen en su fuero íntimo la pretensión de entrar al Parnaso de los héroes y se desviven por lograr el pensamiento único, que paradójicamente es lo único que jamás van a lograr por más propaganda que hagan y más artilugios que empleen. La historia no los absolverá como ellos pretenden. Por el contrario, la historia no perdona y a la larga se sabrá la verdad por más propaganda, falsas promesas y discursos histriónicos que profieran, con los que toman a la gente como estúpida. No los salvarán del escarnio de la posteridad, ni los grandes escenarios y fastuosos espectáculos, ni el fútbol para todos, ni la costosa propaganda incesante y falaz pagada con los dineros del pueblo, con la nuestra, como se dice ahora. Los esfuerzos de los demagogos en buscar una uniformidad identitaria para legitimarse como representantes de todo el pueblo nunca sucederá. Lo cierto es que no existe tal cosa, una identidad nacional aplicable a todos los habitantes por igual. Y hoy menos que nunca, cuando la posibilidad de viajar y las tecnologías de la información comunican a todos los hombres y mujeres del planeta instantáneamente. Sí hay rasgos culturales tales como ser parte de una historia, de un lugar, de una familia, de una comunidad determinada, o de sistemas heredados de creencias, leyes, costumbres y, siempre infaltables, la presencia de símbolos a través de los cuales nos comunicamos y que a su vez nos identifican. Nada que ver esto con el anhelo despótico de la uniformidad de pensamiento. Ya sabemos desde Aristóteles que el hombre es una